Bueno, ya son casi las 12, entonces buenas tardes. Y gracias nuevamente Roberto, a Daniel, Peter por la invitación. Bueno, como dijo Roberto, mi tocayo, vamos a hablar un poco sobre el tema de la traducción del texto. Y básicamente lo que quiero ver es la pregunta de la confiabilidad de la Biblia. ¿Podemos tener confianza en las copias de la Biblia que tenemos, sí o no? Y a ver si tengo aquí una Biblia perfecta. Ah, y no sé si se han dado cuenta, pero la Biblia que nosotros usamos hoy día, ya sea en español o en inglés, no fue la Biblia que se usó hace 500 años, ¿verdad? Entonces, si tú te haces la pregunta, ¿cómo obtuvimos la Biblia? Obviamente la respuesta no es que llegó del cielo en español, con diferentes versiones que podíamos escoger dependiendo del gusto, o que bajó del cielo en inglés o en francés o en ruso. No, la Biblia tiene una historia, hay una razón por la cual nosotros tenemos diferentes versiones en diferentes idiomas incluso. Y lo que tenemos que tener en cuenta ya como punto de partida es que la Biblia fue escrita en hebreo, era un idioma antiguo, fue escrita en arameo, fue escrita en griego, fue originalmente escrita en esos tres idiomas. Eso significa que alguien tuvo que venir y hacer la labor de traducción para que tú y yo podamos leer la Biblia. Entonces la pregunta que debemos hacernos, o una de las preguntas que deberíamos hacernos es, ¿qué tan fiel es esa traducción de la Biblia? La Biblia que tú tienes en tus manos o en tu teléfono, ¿qué tan fiel es esa traducción o esas traducciones? Y no me estoy refiriendo necesariamente a las diferencias entre una traducción y la otra que tenemos hoy día. Y quiero mostrar aquí, a ver si funciona esto. Muy bien. Entonces, a modo de ilustración, tengo aquí en la pantalla tres traducciones diferentes del mismo pasaje. ¿Okay? Tengo el pasaje de 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Dice la Nueva Biblia de las Américas, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Creo que me estoy cortando un poco. Ok. Luego la Reina Valera dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y luego la Nueva Versión Internacional dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, si notamos las diferencias en cada una de estas tres traducciones, podemos notar diferentes matices, diferentes énfasis en cada traducción. Y podemos ver aquí en la pantalla, traté de marcar las semejanzas y las diferencias entre cada una de estas traducciones, ¿verdad? Por ejemplo, la Reina Valera dice toda la escritura, mientras que la Nueva Biblia de las Américas dice toda escritura, y la Nueva Versión Internacional concuerda con la Reina Valera y dice toda la escritura, pero hay diferencias, ¿verdad? Hay cosas que una coincide con la otra, o las dos están en desacuerdo con la tercera. Por ejemplo, la Reina Valera y la NBI dice enteramente, ¿verdad? Tienen ese adverbio enteramente a fin de que esta persona esté enteramente, ya sea preparado, como dice la Reina Valera, o capacitado, como dice la Nueva Versión. ¿Qué Biblia utilizamos aquí, o utilizan aquí en la iglesia? Ok, entonces la NBLA no tiene la palabra enteramente. ¿De dónde vino eso? Pero lo que quiero mostrar aquí es que a pesar de las diferencias, estas tres traducciones están diciendo lo mismo. A pesar de las diferencias, teológicamente, exegéticamente,
están comunicando la misma idea, ¿verdad? Incluso con las traducciones más libres, las más dinámicas o las más parafrásticas, entendemos o captamos, se capta la misma idea, se comunica la misma idea en estos pasajes. Hay nada aquí que no se pueda aclarar, ya sea en la enseñanza, en la predicación de la palabra. Entonces, la mayoría de las diferencias que tenemos entre diferentes traducciones, como podemos apreciar aquí, al final del día son diferencias de estilo. ¿Okay? Son diferencias de estilo, de preferencia, de que el traductor dice, yo voy a marcar más esta idea que veo aquí que la otra, porque él piensa, ok, creo que se hace más legible, más entendible esta idea al ponerlo de esta manera en el español. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No sé si se permiten las preguntas durante, ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estamos empezando, estamos calentando. No hay preguntas, wow. O fui muy bien entendido, ¿verdad? O comuniqué esta idea súper bien, o todos estamos perdidos. Pero bueno, el día de hoy quiero tomar un paso más, ¿ok? Un paso hacia atrás. Y quiero que pensemos no en la traducción, sino en el texto que está detrás de la traducción. ¿Okay? El texto que forma la base de todas estas traducciones, porque cuando hablamos de fidelidad o cuando hablamos de confiabilidad de la palabra de Dios o confiabilidad de la traducción, primero tenemos que ver o abordar el tema de qué tan confiable es el texto de donde fue traducido este pasaje o X pasaje en la Biblia. ¿Okay? Y este es el tema principal 2 y 5, tema principal de esta tarde. Vamos a ver aquí. El texto de la Biblia. Tenemos que entender, ¿verdad?, por qué es tan importante abordar este tema. Como ya dije, la Biblia no cayó del cielo. Tu Biblia no cayó del cielo. La traducción en español no fue la traducción original. Cuando Dios habló con Moisés, Él no habló en español. O cuando Jesús habló con los apóstoles, Él no habló en castellano, no habló en español, tampoco habló en inglés. Y lo primero que debemos tener en cuenta es que, y repito, la Biblia fue escrita en diferentes idiomas. Y no solamente en diferentes idiomas, fue escrita en diferentes tiempos y por diferentes personas, en diferentes culturas. Y esto es algo que la Biblia misma enseña. Hebreos 1, del 1 al 2, dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, ¿verdad?, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, si hacemos una breve exégesis de este pasaje, nos dice que Dios habló. Y en general, cuando el Nuevo Testamento dice que Dios habló, o cuando el Nuevo Testamento hace referencia a las Escrituras, está apuntando al Antiguo Testamento. Entonces, podemos decir que el Antiguo Testamento era la Biblia para las personas del Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces, Dios escribió el Antiguo Testamento, Dios habló desde el punto de referencia de Hebreos hace mucho tiempo. Entonces, ya para el tiempo de Jesús, hace 2000 años atrás, ya para el tiempo de Jesús, la Biblia ya tenía mucho tiempo de antigüedad, ¿verdad? Dios habló hace mucho tiempo. Y Dios habló en muchas ocasiones, es decir, habían circunstancias diferentes detrás de cada libro del Antiguo Testamento que conducían el tema principal de estos libros, el énfasis que el libro quería mostrar. Entonces había diferentes ocasiones o circunstancias y también, como dice el texto, había muchas maneras, ¿verdad? Dios habló hace mucho tiempo,
Dios habló en diferentes circunstancias, diferentes lugares, a través de diferentes formas, de muchas maneras, y Dios habló a través de, no un profeta, sino de los profetas, a través de diferentes profetas, ¿ok? Y a diferentes personas. ¿Cuál es el punto? El punto es que la Biblia, desde sus comienzos, ya tiene una historia. Y no me estoy refiriendo a una historia, la historia que vemos en el Pentateuco y que sigue después en Jueces, en Samuel, en Reyes. Me estoy refiriendo a la historia misma de la Biblia como texto. ¿Cuál es la historia de este libro? ¿Verdad? Y lo que la palabra nos está diciendo es que hay una historia variada, una historia que cambia, una historia textual que cambia dependiendo de la circunstancia, dependiendo de la persona, dependiendo de la época. Y en fin, la Biblia tiene conciencia de esta misma historia. Hay conciencia en la Biblia de la historia del texto, ¿verdad? Es decir, a veces la Biblia se apunta a sí misma en tercera persona. Muchas veces leemos la Biblia y estamos leyendo los evangelios y nos reportan fielmente lo que hizo Jesús, cómo aprendieron los apóstoles, cómo creció la iglesia, en hechos. Pero hay veces en que la Biblia toma un paso atrás y se apunta a sí misma. Y dice, esto fue así, esto sucedió de esta manera en la historia de este texto. Entonces, cuando hablamos de el texto, tenemos que hablar acerca de la historia del texto bíblico y como ya dije, esta historia tiene una fecha de inicio. Cada libro, desde Génesis a Apocalipsis, tuvo una fecha de inicio particular, única. Cada libro tuvo un autor humano específico. En la mayoría de los casos, cada libro de la Biblia fue escrito por una persona única. En el caso de Moisés, Moisés escribió los primeros 5 libros. Samuel escribió primera y segunda de Samuel. Pero tenemos toda una gama de autores que se dedicaron a escribir los libros de la Biblia. Entonces hay una fecha de inicio, hay un autor humano, hay una geografía, ¿verdad? Hay un contexto cultural, un contexto de lugar de donde se encuentra este libro que marca ciertas características del libro. Por ejemplo, el libro de Daniel fue escrito en Babilonia y por eso está escrito en el idioma arameo. El Nuevo Testamento está escrito en griego porque durante ese tiempo ya había conquistado Alejandro Magno el Medio Oriente, ya se había helenizado esa área del mundo, entonces todos hablaban griego como lengua franca. Y como ya he dicho, hay un idioma específico, entonces tenemos que lidiar, ¿verdad? Si estamos pensando, ¿fue traducida correctamente mi Biblia? Ok, sí, depende del texto. ¿Cuál es la historia de este texto? Bueno, vamos a ver de dónde vino, quién la escribió, en qué idioma se escribió, cuándo se escribió. Y a esto nos referimos con la historia del texto bíblico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí. Sé que todos los escritores de la Biblia, en este caso Pedro, Juan, escribieron el Nuevo Testamento, ¿no? Ellos, ¿en qué idioma lo escribieron? Porque después pasó al español, a nosotros. Entonces, ¿cuál fue el idioma que ellos tenían? ¿El mismo que tenía Moisés? No. Por eso te pregunto. Ellos escribieron, claro, ellos escribieron en griego. En griego. ¿Y cómo llegó a nuestro idioma español? Bueno, específicamente siglo XV, siglo XIV se traduce la Biblia. Bueno, ya se había traducido a un español arcaico, ¿verdad? La Biblia siempre se ha traducido al idioma vulgar, al idioma del pueblo. En los años 300, por ejemplo, ya se estaba traduciendo al latín, ¿verdad? Entonces el latín
Ese fue como que el idioma del Imperio Romano y el idioma de comercio, el idioma de las universidades durante casi un milenio, ¿verdad? Entonces ya teníamos, primero que todo, la Biblia traducida en latín y también teníamos traducciones de la Biblia en el español, pero un español arcaico que fue actualizándose poco a poco. Entonces ya desde el siglo X podemos hablar sobre un idioma, sobre una Biblia traducida al español. Sí. Y ese es un buen punto. La Biblia nunca dejó de traducirse, ¿verdad? En el momento que recibimos las epístolas de Pablo, quizás en ese momento no se tradujo porque todos hablaban el mismo idioma, pero ya se empieza a esparcirse el texto, a compartirse entre las iglesias, como vemos en algunos de los pasajes, en Colosenses, por ejemplo. Y esa transmisión, ¿verdad? Una palabra clave, transmisión, esa transmisión de que te voy a dar una copia del texto a ti para que la leas y después pásasela a fulano de tal, eso es lo que empuja este esfuerzo de traducción durante toda la historia. Entonces, hablando de historia del texto bíblico, ¿ustedes pueden ver la pantalla? ¿Sí? Ok. Hablando de historia del texto bíblico, pensamos en dos cosas. Pensamos en la compilación del texto, porque nuevamente Samuel escribió en una época, en un lugar. No fue en la misma época o lugar en la que escribió Moisés. Entonces, ¿cómo fue que el libro de Samuel y el Pentateuco llegaron a esta colección? ¿Verdad? Alguien tuvo que hacer esa labor de recolectar, de unir los textos y decir, estos textos, estos libros pertenecen juntos. Entonces hay un proceso de compilación, de reunir, de agrupar, de catalogar los textos. Y luego hubo un esfuerzo aún más grande de transmisión, ¿verdad? Cientos de personas a lo largo de los años, por milenios, copiaron a mano los libros de la Biblia. ¿Okay? Cuando yo estaba en la escuela, no había computadora. Yo vivía en Panamá. Y todo lo que estudiábamos en las clases, todo lo que la maestra dictaba, había que copiar a mano, ¿verdad? Y yo odiaba las planas. Y uno puede, ¿verdad?, imaginarse el dolor que le daba la mano de tanto copiar. Imagínense hacer eso con Génesis, con Levítico, con Deuteronomio, con Números. Y seguimos haciendo eso con Josué, con Jueces, con Primera y Segunda de Samuel. Entonces, cuando hablamos de transmisión, realmente estamos pensando en sacrificio, porque es un sacrificio de tiempo que estas personas invirtieron para que nosotros ahora podamos tener la Biblia. Entonces, historia del texto bíblico implica estas dos cosas: compilación, reunir los textos, y transmisión, compartir los textos. Y transmisión, en otras palabras, es preservar los textos para las generaciones futuras. Por eso se transmitieron, por eso se copiaron los libros de la Biblia. Un ejemplo que vemos nuevamente en la Biblia, Jeremías 36, 26 a 27 al 28, dice: entonces vino la palabra del Señor a Jeremías. Por cierto, Jeremías nunca fue un profeta muy popular, porque en el país todos querían ignorar, digamos, las consecuencias de su pecado. Todos decían, estamos bien, no hay problema, el país está bien económicamente. Y el mensaje principal de Jeremías es que vienen los babilonios. Vienen los babilonios. Entonces Jeremías no se callaba acerca de ese mensaje, ¿verdad? Vienen los babilonios. Cambien de su forma de caminar, cambien su estilo de vida, porque vienen los babilonios. Y Dios va a utilizar a los babilonios para castigarlos a ustedes. Vienen los babilonios.
Y por eso es que vemos aquí entonces en este pasaje, entonces vino la palabra del Señor a Jeremías después que el rey había quemado el rollo. Y las palabras que Baruc, el asistente de Jeremías, había escrito al dictado de Jeremías. Entonces el rey se cansa de escuchar esta misma cosa que vienen los babilonios. No, agarren ese man, agarren el rollo, tírenlo al fuego y fin de la discusión. No quiero hablar más de esto. Y Dios le dice a Jeremías, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras que antes había en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Si pensamos en transmisión, ya había un original, ese se quemó, y Dios le dice a Jeremías, vuélvelo a escribir, porque esto se tiene que transmitir, se tiene que preservar para las generaciones venideras. Dios quiere preservar las palabras que Jeremías había escrito y por eso le dice, vuelve a escribir. Papel y pluma. Bueno, Jeremías no lo escribió, realmente fue Baruc, entonces tenemos que darle muchas gracias a Baruc por su esfuerzo. Entonces, nuevamente, cuando pensamos en traducción, tenemos que pensar en texto, la historia del texto. Cuando pensamos en la historia del texto, tenemos que pensar en que estos textos fueron reunidos, alguien los compiló y fueron transmitidos, alguien los copió. En otras palabras, antes de llegar a tu traducción del español, tenemos que ver el texto original. Antes de responder la pregunta, ¿es esta traducción confiable? Tenemos que responder la pregunta de que fue o no fue el texto confiable, ¿verdad? Y por eso es que tenemos, digamos, en la escuela, tenemos libros que recogen toda esta información en griego, en el original, y te dicen, ok, este es el texto que hemos establecido para que ustedes puedan traducirlo al español. Y antes de llegar a este punto, ¿verdad? Digamos, este ya es el texto establecido. Se ha transmitido y se ha depurado, se ha examinado, pero antes de llegar a este nivel, tenemos que pensar en la transmisión. Entonces, antes de la traducción está el texto, pero antes del texto está la transmisión de ese texto. Y aquí tengo un ejemplo de uno de miles de manuscritos que tenemos en la Biblia. Esto es griego y como pueden ver fue escrito a mano, ¿verdad? No fue imprimido. Creo que es un pasaje de 1 Corintios 6, 12. 1 Corintios 6, 12. Y como fue escrito a mano, cuando tenemos este tipo de escritura, nosotros lo llamamos mano o manuscrito, ¿verdad? Esto es un manuscrito, porque fue escrito a mano. Entonces vamos a hablar un poco sobre transmisión. ¿Qué podemos decir sobre transmisión? No la del carro, sino la del texto. Un poquito menos complicado. Bueno, para mí. Número uno, la transmisión fue hecha a mano, como ya dije. ¿Por qué fue hecha a mano? Porque la impresora no se inventó hasta el año 1455, ¿verdad? No fue sino hasta 1455 que alguien tuvo la excelente idea de inventar esta máquina. Cuando pensamos en transmisión, también tenemos que pensar en que estos textos fueron copiados en diferentes épocas o en diferentes periodos. No me estoy refiriendo a cuándo fueron escritos los libros, me estoy refiriendo a cuándo fueron copiados los libros. Dos cosas diferentes. Una cosa es el original, otra cosa es la copia del original. Y la copia del original también tuvo otra fecha, otra época, otras circunstancias.
Y si sabemos algo sobre los libros, ¿verdad? Los libros envejecen. El papel se achurra, se mancha, la calidad baja con el tiempo, entonces siempre hubo necesidad de copiar constantemente los libros de la Biblia. Busquen en su casa o en su biblioteca el libro más feo, más viejo que tengan. Y vean la fecha de cuando fue impreso ese libro. Quizás en los años 30, años 20, quizás 50. La mayoría de los libros que están usados y así en mala condición no tienen más de 100 años. Ahora imagínense la Biblia, que para el tiempo de Jesús ya tenía como 1000 años de antigüedad. ¿Qué pasó con todos esos, con todas esas, esos papeles, verdad? Esos papeles, esos manuscritos, esas copias de la Biblia que se van deteriorando con el tiempo. Hay que ir copiándolas. Hay que ir copiando la Biblia porque si no las copiamos, se pierde. Y luego tenemos que tener en cuenta el factor humano. El factor humano. Es decir, en el momento en que le pides a alguien copiar un libro, tarde o temprano vas a encontrar errores de copia. ¿Verdad? En el momento en que alguien se dedica a copiar, vas a cometer o vas a encontrar errores que esta persona ha cometido a la hora de copiar ese libro. Hagan la tarea hoy, ¿verdad? Traten de copiar, no sé, un himno, sin hacer errores. La primera pasada, la primera vez. A ver qué tan bien les va. Y es ese factor humano que complica las cosas cuando hablamos de texto y cuando hablamos de su transmisión. Por eso es importante hablar de este concepto de transmisión, ¿okay? Porque nos permite diferenciar entre el original y la copia del original. Y luego la traducción del texto. ¿Okay? Entonces, pensamos en transmisión, hubo un texto original que se escribió una sola vez. Decimos que ese texto original es el que está o el que es inspirado por Dios. Y luego tenemos la copia de ese texto. Y después, una capa más, tenemos la traducción de ese texto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo cambia lo que acabamos de ver? ¿Cómo cambia tu apreciación o entendimiento de la Biblia, de la copia de la Biblia que tienes a mano? Sabiendo esto, que sí hubo un original, ese original se perdió porque tiene más de 1000 años, pero hubo copias, miles de copias de ese original, pero desafortunadamente hubo errores de copia, ¿verdad? Porque la persona que copió ese libro era humano. Y después tenemos esta traducción. Entonces, ¿qué impresión les da esto? ¿Qué piensan al respecto? A ver. Creo que, bueno, para mí ha cambiado en el sentido que tengo ahora como más agradecimiento hacia Dios por el simple hecho de que en su grande amor y misericordia está preservando su palabra aún en medio de tantas dificultades, digamos, para ser unido, para ser transmitido y que haya podido llegar a nosotros en nuestro idioma original. Wow. Eso es una gran bendición para mí, wow. Sí. ¿Quién más? Excelente. Sí. Bueno, yo creo
sí, la Biblia para mí es algo muy importante en mi vida, ¿no? Ahí me tengo que dirigir. Pero más que el papel y la función, es la palabra de Dios que lleva mi vida. Y eso es lo que yo creo que es de Dios. Eso me hace creer que lo que está escrito, y además que son cosas que se han cumplido, que se van a seguir cumpliendo, eso esperamos con la resurrección de Cristo y con todo eso. Así es. Ok. Bueno, yo solamente creo que a pesar de todo lo que ha pasado, pues que esa es la obra principal del Espíritu Santo que hace en cada uno de los creyentes, Él es el que se encarga en darnos la condición. Así es. Así es. Y eso va con lo que ha dicho la hermana, porque nosotros no nos aproximamos a la Biblia y no somos convencidos de la veracidad de la Biblia porque hemos examinado cabalmente, a cabalidad la Biblia, sino porque hemos sido convencidos previamente por el Espíritu Santo de que esta palabra es la palabra de Dios, ¿verdad? Ese es un buen punto. ¿Alguien más había levantado la mano? Allá atrás. Como usted dice que el problema de la Biblia viene de traducción en traducción. De transmisión en transmisión. De transmisión en transmisión. El problema es que cuando uno ve la Biblia de nosotros, cualquiera, la América o la Reina Valera, cuando uno lee el texto, como usted dice, ahí pueden haber errores. Todo uno lo que tiene es que analizar el texto, buscar investigación con el original del griego para ver si es correcto la palabra del Señor. Porque en esos medios de traducciones que hay muchos en este mundo que, por ejemplo, los testigos de Jehová tienen una traducción, los mormones tienen otra. También nosotros como humanos podemos cometer errores traduciendo o llevando pequeños textos o pequeños mensajes a hermanos que pueden haber errores. Entonces hay que observar muy bien e ir a la palabra del Señor, e ir al texto original para ver si es la verdad o el camino. Así es. Así es, como los bereanos. La señora allá atrás, había levantado la mano. Valentina. Sí, yo quería preguntar cómo podemos hacer como congeniar el hecho de que existan estos pequeños errores en las traducciones con el tema de que la Biblia es inerrante. Excelente pregunta. Sí. Y voy a hablar sobre eso más adelante. Pero, sí. Ok, allá. Como dice la Biblia, ¿verdad? Que aquel rey quemó el rollo y tuvieron que volver a escribir para que esta generación de estos tiempos supiera todo lo que Dios decía en aquel tiempo. Y también le damos gracias al que inventó la imprenta, porque así se pudo agilizar más y la Biblia llegar en diferentes idiomas, claro, con dichos y de cada parte donde fueron escritos, porque ellos también, el idioma más los dichos que para ellos tenían, me imagino que eso también influyó en la... Así es. Así es. Yo quiero decir algo a la Biblia acerca de todo lo que se ha dicho y que puede haber errores de traducción, pero que el mensaje del Señor es el mismo, no va a cambiar. Así es. Excelente punto. Excelente, excelente. Ok, atrás. Yo quería añadir algo rápido. Ahora todos quieren decir algo. ¿Sabes? ¿Cómo cambia esto tu apreciación o entendimiento de la Biblia? ¿Sabes? Entender todo este proceso que sucedió en la Biblia quizás puede ayudarnos a entender el amor de Dios, porque Dios nos amó a nosotros tanto que hizo tantos hombres, tantos procesos para preservar su palabra, para que el día de hoy nosotros podamos recibir el mensaje de salvación y creer en Cristo. Así es. Como, ¿sabes? Wow, como realmente Dios nos ha amado. Así es. Sí, yo creo que esto realmente muestra de manera contundente la providencia de Dios, de que Dios está activamente y misteriosamente trabajando en la historia. Ok. Y yo de la manera en la que puedo verlo es que tengo un adolescente de 20 años y tengo un nieto de 10 años. Uso traducción con ambos para que lean en inglés
leo una Biblia Reina Valera, cambia completamente el idioma por la actualidad en la que estamos, pero los hago que lean en inglés, que lean en español. Bueno, me meto a la aplicación y busco versión actual. ¿Cuál es lo que aprecio? Es que en las versiones anteriores encuentras cómo Dios se dirige hacia el corazón. Y entonces le digo a mi hija, para aquí, porque me gusta leerte esta, aunque ya la leíste para un entendimiento mejor, y con mi nieto también. Entonces, poder como asimilar. No voy a agarrar tantas Biblias, tengo solo 3, para ver exactamente los contextos que hay, para mayor entendimiento a esta actualidad con una joven de 20 años y con uno de 10. Y yo lo que puedo tener entendimiento, ahora termino asumiendo con mi adolescente, es, podemos leer todas las Biblias, pero si no hay un entendimiento que tiene Dios, Amén. pide a Dios que te revele lo que Así estás es. leyendo, en cuántas versiones leamos. Así es. Pero sí me gusta más la versión, las más anteriores, porque apunta hacia el corazón. No te puedo recordar los pasajes, pero sí he dicho ella. Aquí me parece donde señala que es el corazón el que tiene que ser transformado. Es interesante lo que dice Josué también, porque los equipos, como la Biblia que tenemos en nuestra mano no fue traducida por una sola persona, eso es como importante. O sea, hay equipos de traducción diferentes, y todos esos equipos de traducción de las Biblias que tenemos en nuestra mano son expertos como el doctor Carrera en sus idiomas originales, conocen los manuscritos, y no es, y aquí es diferente al tipo de Biblia que encontramos con los testigos de Jehová o otros mormones, que realmente se contradicen con lo que está en el original y terminan oponiéndose a lo que el texto dice. Entonces es interesante lo que dice Josué, porque nos da también la confianza de que es una traducción que puede representar con mayor o menor fidelidad al original, sigue siendo una traducción que es fiel al original o al texto bíblico. Así es. Bueno, y la intención, ¿verdad?, con esta pregunta no es socavar la autoridad de las Escrituras y mucho menos menospreciar la fe que nosotros tenemos en la Biblia, pero también debemos estar atentos y considerar la naturaleza de cómo llegó a nuestras manos la copia que tenemos hoy día, ¿verdad? Es importante lidiar con estos temas. Una de las cosas que decimos es que en la medida, como ya se había mencionado, en la medida en que la traducción comunique lo que está en el texto, entonces decimos que esa es la palabra de Dios. En la medida en que esta copia de la Biblia se acerque al original, se acerque al texto, entonces decimos sí, esta es la palabra de Dios. Esta es inspirada por Dios. Y en la medida, ¿verdad? Ya dijimos traducción al texto. Ahora el texto, ¿qué pasa con el texto? En la medida en que el texto se acerque al original, entonces nuevamente decimos sí, el texto contiene la palabra de Dios. Y como había dicho anteriormente, el original es el que es inspirado. Pero si la copia del original es fiel al original y la traducción a esa copia es fiel, entonces decimos, esa es la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Tu Biblia en español es la palabra de Dios. Siempre y cuando la traducción sea una traducción responsable, ¿verdad? Y esto creo que a modo de aplicación ahora mismo, eso quiere decir que no todas las traducciones van a tener, digamos, el mismo peso de autoridad, porque hay traducciones que simplemente se comen las palabras o cambian tanto el texto que se pierde lo que el texto está tratando de comunicar en su globalidad. Entonces la clave es que tengamos una copia fiel y precisa del texto original. Y el problema es que el Espíritu Santo solo inspiró a los autores, no inspiró a los copistas. Y cuando pensamos en los copistas, en los escribas, tenemos entonces que lidiar con, ya hemos mencionado, errores o también las idiosincrasias mismas de cada copista. Cada copia es diferente, ¿verdad? Porque cada copia
es la copia que una sola persona escribió y es como si fuera una huella digital, ¿verdad? Tú puedes tener el mismo pasaje copiado por 10 personas diferentes y vas a ver 10 cosas diferentes en esas 10 copias, porque la caligrafía es diferente, los errores que cada persona va a cometer son diferentes, quizás esta persona se coma la primera palabra, la otra persona se come la última, se salta la línea. Entonces lidiamos con el factor humano. Cuando leemos el manuscrito, leemos algo que una persona, no una inteligencia artificial, sino una persona escribió con tiempo y sudor. Afortunadamente, tenemos una disciplina, ¿verdad?, que se encarga de estudiar los manuscritos y las diferencias con el propósito de acercarnos lo más posible al texto original. Y eso es lo que nosotros llamamos crítica textual, ¿verdad? Una persona que no se pone a criticar los manuscritos, ¡ay, no, qué feo! A ti no me gusta. No, sino que estudia todas estas copias y le presta atención a qué tan antiguos son los manuscritos, porque hay manuscritos que fueron escritos en el año 1000, hay manuscritos que fueron escritos en el año 300. Y entre 1000 y 300 hay, ¿qué? 700 años de diferencia. Y generalmente nosotros favorecemos los manuscritos que se acercan más en tiempo a la época en que el original fue escrito. Entonces hay personas que estudian la antigüedad de los manuscritos, miran la condición física, porque recuerden que con el tiempo hay deterioro, y también estudian las diferencias, no todo es error, sino también las diferencias o los errores entre los manuscritos, agrupan los manuscritos, dicen estos manuscritos pertenecen juntos porque tienen estas similitudes y estos otros manuscritos pertenecen en esta categoría, en este grupo, porque fueron escritos en Egipto y otros manuscritos fueron escritos en Italia y otros fueron escritos en Palestina, en Israel, en Antioquía. Agrupan los manuscritos y también estudian el estilo mismo del escrito. No solamente la caligrafía, sino también las idiosincrasias de cada manuscrito. Y todo eso con el fin de establecer el texto original. Y todo eso con el fin de que nosotros podamos tener la palabra de Dios hoy. ¿Verdad? Hay personas que se dedican a esto porque tienen una postura o una definición alta de la inspiración de la Biblia, porque creen en la inspiración de la Biblia y creen que nosotros podemos tener la palabra de Dios y por eso se dedican a estudiar todos estos manuscritos, para que nosotros podamos tener una copia de la Biblia y decir, esto es lo que dice Dios hoy para nosotros. Hablando de manuscritos, en el Nuevo Testamento únicamente existen más de 5,000 copias, 5,000, mucho más de 5,000 copias del Nuevo Testamento en griego, como el que les mostré hace un rato. En el Antiguo Testamento hay como 10,000, pero también tenemos el texto masorético, en donde los escribas judíos copiaron, ¿verdad? Se dedicaron, ya había una escuela, toda una disciplina de copiar el texto del Antiguo Testamento, prestando atención a cada detalle, escrupulosamente. Y por ejemplo, con Homero, la Ilíada y la Odisea solamente tienen alrededor de 1000 manuscritos. ¿Okay? Y por cierto, alguien me había hecho una pregunta sobre los errores. La mayoría de los errores o las diferencias entre los manuscritos tienen que ver con errores de ortografía. Que si cuando escribió la palabra distingue, la escribió comiéndose la U, distingue, ¿verdad? La mayoría, el 95% de los errores tienen que ver con ese tipo de diferencias, que realmente no son errores. A veces refleja más bien la educación de la persona que copió el manuscrito. Entonces no tienen peso doctrinal.
Entonces gozamos con un gran número de manuscritos, gozamos de un alto nivel de estabilidad en el texto, y todo eso nos permite hacer un esfuerzo honesto de llegar al texto original. Nosotros sí sabemos cuál es el texto original, gracias a esta disciplina de crítica textual y gracias a la providencia del Señor, que ha permitido que las personas copiaran los manuscritos, los textos a lo largo de los siglos, para que nosotros tengamos esas evidencias. Entonces, ¿verdad? La Biblia es el libro con mayor número de evidencias textuales de la antigüedad. No hay ningún otro libro como la Biblia. Ningún otro libro se le acerca. No solamente porque es la palabra de Dios, sino también porque los miles de copias que existen de la Biblia no tienen comparación, ¿verdad? Y por eso podemos decir, estamos en una posición muy privilegiada. Nosotros los que podemos leer la Biblia, los que tenemos la Biblia, porque no hay libro como la Biblia en la historia. No hay libro que fue copiado tantas veces como la Biblia, y por eso podemos decir con confianza y convicción, esta es la palabra de Dios. Quiero hablar rápidamente acerca de dos grupos de personas, los padres de la iglesia y los reformadores. Y esto es breve. Primero que todo, la crítica textual, el tema de la transmisión, el tema de las copias, eso siempre ha sido, digamos, un tema de conversación en la iglesia. Los padres de la iglesia ya entendían que existían copias de los textos originales. Ellos trataban de conseguir las mejores copias, las copias que tenían las mejores lecturas, las copias que tenían las mejores condiciones, y comparaban esas copias. Lo vemos desde Orígenes, desde Eusebio, Ireneo. Siempre había una conciencia de transmisión textual desde el principio de la iglesia. Entonces, realmente, esto de historia de la transmisión del texto, esto es algo que es muy cristiano, ¿verdad? Esto es algo que los cristianos se preocupaban por asegurar desde el comienzo de la iglesia. Y con los reformadores, ellos no solamente pelearon por el evangelio frente a los excesos de la Iglesia Católica Romana, sino que también pelearon por establecer los libros correctos de la Biblia, ¿verdad? No era solamente una pelea doctrinal, era una pelea o una batalla textual, porque Lutero y los otros reformadores decían, la lista de libros que tenemos aquí, esta es la que debe ser, y no más. Mientras que la Iglesia Católica decía, no, hay otros libros que no son inspirados, pero que podemos incluir en la Biblia porque son muy útiles, ¿verdad? Y quizás pudiéramos decir que son de una inspiración menor o de una autoridad inferior, ¿verdad? Por eso le dicen deuterocanónicos. No son canónicos en el sentido de que tienen la inspiración del Espíritu Santo, pero son útiles, ¿verdad? Son buenos devocionales. Es bueno ponerlos en la Biblia. Y Lutero decía, no, solamente los libros que son inspirados son los que podemos decir que pertenecen a la Biblia. Entonces, nuevamente, desde el principio de la iglesia, el pueblo de Dios se ha preocupado por el texto de la palabra de Dios. Y ha peleado por ese texto, se ha esforzado por establecer ese texto. Y no solamente lo ha traducido, para que nosotros tengamos esta copia, no solamente tuviste que ir a la tienda y comprarla. Y la editorial no solamente tuvo que ir e imprimir el texto, sino que tuvo que confiar en la labor de un grupo de personas que estudiaron el texto y decidieron, en base a todas las evidencias de los manuscritos, esto es la palabra de Dios. Y antes de eso, tenemos que confiar en la labor de la historia, en donde
cientos, si no miles de personas copiaron el texto a mano para que tengamos esas evidencias, esos testimonios. Entonces, reitero, a lo largo de la historia el pueblo de Dios se ha preocupado por mantener la palabra de Dios. Si tú crees que los libros que están en la Biblia son la palabra de Dios, tú te vas a ocupar de preservar la palabra de Dios para las generaciones venideras, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos la Biblia y por eso nosotros podemos confiar en la traducción de la Biblia, porque el texto ha sido preservado. Generaciones pasadas preservaron el texto para nosotros ahora, en el presente. Y bueno, esto concluye la charla. Creo que estaba pensando en términos de aplicación, cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas. Y ya una de las hermanas mencionó el tema de estar agradecidos en la providencia de Dios. Si creemos que tenemos la palabra de Dios, tenemos entonces que afirmar la providencia de Dios. Y si afirmamos la providencia de Dios en lo que respecta a la palabra de Dios, también podemos afirmar la providencia de Dios en lo que respecta el resto de mi vida, ¿verdad? Desde lo más pequeño hasta lo más importante, la providencia de Dios guía nuestros pasos. No estamos aquí por accidente. La Biblia que tenemos no la tenemos por accidente. Y creo que número 2, tenemos que leer las Escrituras. No solamente estar agradecidos, sino realmente entender que lo que tenemos es algo precioso. Y Dios nos dio la palabra para que la leamos. Entonces la pregunta es, ¿estás leyendo la palabra? ¿Estás meditando en ella? Como dice el salmista en el Salmo 1, que medita y se deleita en ella y medita en ella día y noche. Porque hubo un gran esfuerzo de transmitir la palabra para que llegara a nuestras manos. ¿Ok? Amén. Hermanos, gracias a Dios por este tiempo que podemos pasar con el doctor Carrera. Así que démosle un aplauso por venir. El día de hoy, como decía nuestro hermano, aprovechemos el gran tesoro que tenemos en nuestras manos. En la providencia de Dios tenemos su palabra bien traducida. Y qué regalo, ¿no? Qué bendición para nosotros. Así que gracias a Dios por eso. Y si puedes dirigirnos en oración por para supuesto. que cerremos fin a este tiempo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por traernos aquí hoy. Te damos gracias por lo que has hecho a través de Cristo. Te damos gracias por darnos la convicción del Espíritu Santo que abrió nuestros ojos a nuestros propios pecados y la solución en la cruz de Cristo. Y te damos gracias por tu palabra, Señor Dios, que tú hablas a través de ella y la has cuidado, la has preservado y transmitido, Señor Dios, para que nosotros podamos tener tu palabra y escuchar tu voz, Padre. Sé con nosotros ahora, te pedimos que sigas guiándonos y que nos permitas adorarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén.